En este video les voy a enseñar cómo realizar un pequeño circuito de manual y automático en un motor eléctrico, ya sea motor DC en este caso, en este ejemplo particular, o un motor de corriente alterna trifásico. Vamos a ver un poco sobre el diagrama que tenemos acá, que básicamente nos va a dar las pautas para nosotros tener en un sentido de giro manual y en el otro sentido de giro que sea automático. Entonces el funcionamiento va a ser muy sencillo. Vamos a tener que este pulsador me va a controlar el sentido de giro manual hacia la izquierda, que va a ser controlado por este relé. Y este lo vemos que vamos a tener el sentido de giro automático para el otro lado de nuestro motor. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los dos accionamientos? Como podemos ver, va a ser muy sencilla. Lo que cambia simplemente es la autorretención que yo le ponga a nuestro circuito determinado que va a controlar nuestros relés. Aquí lo vemos que cuando yo tenga pulsado, pues me va a pasar la corriente a nuestro relé 1 y me va a dar un sentido de giro. Y si yo lo dejo de pulsar, pues este se me va a apagar. Y aquí vemos que si yo lo pulso, este va a tener una autorretención y con solo un pulso inicial el motor me va a llegar, se me va a encender y se me va a dar al sentido horario y se me va a detener cuando detecte pues un final de carrera, que aquí lo podemos ver, o un sensor, que al final de carrera lo vamos a simular con este selector que tenemos aquí. Básicamente este circuito lo podemos utilizar donde nosotros en un proceso determinado tengamos un sistema donde yo para posicionar cierto tipo de mecanismo tenga que darle manual. Entonces ya cuando quiera volver a la parte cero, al punto cero del sistema o el funcionamiento de toda la línea, pues simplemente aprieto el otro sentido automático y este me retorna al punto cero, deteniéndose automáticamente ya por la acción de un final de carrera o un sensor, que el final de carrera es un accionamiento mecánico. Vamos a ver cómo es el funcionamiento. Entonces aquí tenemos que en esta parte de acá tenemos el que me da para el sentido antihorario y aquí el sentido horario. Entonces, como les he dicho, yo tengo una bancada y quiero posicionarla en cierto punto, entonces le doy manual. Ahí vemos que si yo dejo de pulsar, pues este se me va a apagar aquí como lo vemos y no se me va a retener. Entonces cuando yo la posicione, el mecanismo me hace la acción pertinente en esta posición, y si yo quiero que retorne al punto cero, simplemente le doy a la parte automática, él automáticamente me gira al otro sentido de giro, y cuando llegue al final de carrera, como les había dicho, cuando llegue a este final de carrera que tenemos acá, pues simplemente me lo va a accionar mecánicamente y me lo apaga. Entonces si yo le quiero dar aquí para el punto cero, buscar el punto cero, no me va a dar porque está accionado el final de carrera. Ya cuando yo le dé al otro sentido de giro, que sí me va a activar, en este sentido no me va a dar, pero en este sentido me va a activar ya pues la bancada o lo que tenga accionándome el final de carrera, me lo va a cerrar de nuevo y ya puedo cumplir otra vez la función de posicionar el motor donde la posición que yo lo necesita. Ahí lo podemos ver. Y si quiero que vuelva al punto cero, lo activo de esta manera, la bancada va girando o el mecanismo que tenga controlado por este, y simplemente cuando llegue al final de carrera o el micro switch, este me lo va a apagar. Entonces de esta manera es como se hace un sentido en un sentido manual y en el otro automático. Ahí podemos ver cómo es el funcionamiento, y el circuito es muy sencillo. En este caso lo estoy haciendo con un motor DC, que aquí vemos que tenemos las entradas. Por este me pasa me pasa positivo y negativo, y por acá me pasa positivo y negativo, o sea, invirtiendo la polaridad de nuestra fuente para que cambie el sentido de giro. Aplica para este motor DC.
Si voy a utilizar un motor trifásico, pues obviamente voy a utilizar 3 fases y simplemente es hacer el circuito de potencia que me invierta 2 fases para que sea el sentido de giro de nuestro motor, pero es exactamente el mismo funcionamiento, el mismo parte de control. Entonces, así es como se realiza este pequeño circuito.